Nuestro primer compuesto orgánico son los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos que tienen como compuesto átomos de carbono e hidrógeno. Los alcanos pueden reaccionar con halógeno, oxígeno, incluso hasta vapores de ácido nítrico en altas temperaturas para producir diferentes productos. Los alcanos reaccionan con halógenos, como podría ser un ejemplo el cloro, el bromo, el yodo, el flúor. En esta reacción, nuestros átomos de hidrógeno de nuestros alcanos son sustituidos por átomos de halógeno. La reacción con el cloro produce una mezcla de productos clorodados. El bromo podría ser muy selectivo y con las condiciones adecuadas se obtiene un solo producto. El flúor es muy poco selectivo, ya que puede reaccionar muy violentamente, incluso nos puede causar una explosión. Unos ejemplos de reacciones químicas sobre los alcanos podría ser una con oxígeno. Los alcanos reaccionan con el oxígeno para formar un dióxido de carbono, el agua y la energía clorificada. En esta reacción se utiliza como fuente de energía los motores de combustión interna en los procesos industriales, en la cocina, como otros podrían ser. La reacción con vapores de ácido nítrico en altas temperaturas y en presencia de vapores de ácido nítrico se puede producir la sustitución de un hidrógeno por su grupo nitrógeno con oxígeno, lo que genera nitroalcanos. La reacción con el pirólisis se produce cuando se calientan los alcanos a altas temperaturas y en una sustitución de oxígeno reacciona con vapores de ácido nítrico. Su grupo de S es también nitrógeno con oxígeno y nos genera los nitroalcanos. Un ejemplo que tenemos es el neopentano. Su nombre en nomenclatura IUPAC es 2,2-dimetilpropano. Se utiliza como agente espumante, disolvente químico y para limpiar los componentes electrónicos. Sus usos es una fabricación de poliuretano de espuma poliesterina. Se utiliza como agente espumante para formar estructuras celulares en los polímeros y como en un caucho y los plásticos. Se utiliza como disolvente químico y se utiliza para limpiar los componentes electrónicos. De obtención se obtiene de una destilación fabricada por el petróleo o del aceite del cráneo de los hidrocarburos del petróleo. Sus características del neopentano es un alcano de cadena doblemente ramificada con 5 átomos de carbono. También se conoce como 2,2-dimetilpropano por su nomenclatura y su fórmula es CH5 y el 12. Es altamente voltátil y extremadamente inflamable a temperatura ambiente. Se absorbe en este estado gaseoso por los pulmones. Se deposita en grasa a través de la sangre. Produce irritación, el tracto respiratorio superior y en altas contracciones, narcomiálisis. Otro ejemplo que tenemos es el isopentano. Su nombre en IUPAC es metilbutano. Sus usos: en la fabricación de plásticos es como agente de geles para generar espuma como disolvente de productos polares. En la expansión de espumas de polietileno rígidas es mejorar la estabilidad dimensional de la espuma. Sus características: es un hidrocarburo líquido extremadamente inflamable. Tiene buena estabilidad química, es poco compatible con el agua y en disolventes polares. Se puede mezclar con otros propelentes y no afecta en nuestra capa de ozono y tiene un bajo potencial en el calentamiento global. Su olor: tiene un olor un poco similar como el de la gasolina y su composición es un isopentano de un compuesto de 5 átomos de carbono con una sola cadena ramificada. Como esos dos ejemplos tengo otro, que es el metano. El metano se utiliza como generador de energía en la industria química y en la fabricación de plásticos combustible. Se quema para generar calor en las casas y para cocinar.
Se utiliza en las centrales térmicas para generar un poco de electricidad y se quema en motores de turbinas de gas. En la industria química se utiliza para producir hidrógeno y metanol, ácido acético y hidrógeno acético. Se utiliza en la fabricación de plásticos y en las industrias. Se pone con una pulpa y papel, y en los alimentos se utiliza como refinerías del petróleo. Otro de sus usos del metano se puede utilizar como fuente de calor en procesos industriales. Se utiliza en procesos químicos. El metano es un gas efectivo invernadero muy potente. Es principalmente es como un gas natural que se encuentra en los depósitos subterráneos y ahí se obtiene el metano. Tiene desafíos ambientales, ya que su liberación a la atmósfera y a la capa de ozono es muy peligrosa. Y así como esos ejemplos, también lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, que es un componente de gas natural que se utiliza para cocinar, los servicios públicos y en el combustible. Componentes en la cera parafina, se utilizan las velas y cerillos. Componentes de la lubricación, componentes de los aceites y lubricante. En la medicina también podemos encontrar muchos ejemplos, como la materia prima para la producción en algunos medicamentos analgésicos. También en la farmacéutica para la ventilación completa o parcial en los líquidos de la intervención quirúrgica. Nuestro siguiente compuesto orgánico son los alquenos. Los alquenos son compuestos de una elevada reacción química, diferentes a los alcanos y respectivamente casi iguales. Son vitales en la industria del petróleo y sus derivados, ya que logran largas resistencias en las cadenas de materiales, o sea, podría ser como los plásticos. La deshidrogenación de los alcanos es una reacción que suele utilizarse para obtener los alquenos. Cuando destilamos los alcanos es cuando conseguimos los alquenos. Es una reacción de los alquenos. Son productos químicos en los que los alquenos reaccionan con otros compuestos. Son muy relativamente debido a su doble carbono o su otro carbono, llevando a cabo reacciones de adicción. La adicción del alqueno es una reacción que procede por los radicales libres, catalizando los metales. La deshidratación de los alcoholes es un método ampliamente utilizado para también obtener nuestros alquenos. Sin embargo, la reacción requiere un método de ácido y temperaturas muy elevadas, siendo esta reacción un ejemplo obligado en la reseña de la química de los compuestos orgánicos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen un doble enlace de carbono en su molécula. Se puede decir que los alquenos es un tipo alcano y pierde sus átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre cada uno. Los alquenos cíclicos reciben un nombre de cicloalquenos. Antiguamente se los denominaban como olefinas, dadas a las propiedades que nos presentaban en sus presentaciones más simples. Principalmente el eteno es una reacción con halógenos producido a los oles. La Unión Internacional de la Química nos recomendó usar el nombre de alqueno solo para los hidrocarburos acíclicos en un solo o un doble enlace, aldehídos o polieno, para los hidrocarburos acíclicos de dos o más enlaces. Los alquenos participan en diversas reacciones, entre ellas la adicción, la polimerización y la halogenación. La halogenación y la hidratación es la formación de exposilos y formando de glicoles, reaccionando en la adicción de los halures de hidrógeno, hidrogenación, hidrohalogenación, hidratación, hidrocarbonación. Un ejemplo que
tenemos y que utilizamos mucho es el buteno. Su nombre en la nomenclación IUPAC es but-1-eno. El buteno, también conocido como butieleno, es un hidrocarburo alqueno y la formación química se presenta como un gas incoloro y se utiliza en la fabricación de gasolina, alcoholes y entre otros químicos. Sus usos: en la gasolina se puede como un componente, es un componente. En el sistema químico sirve como materia prima para la producción de otros productos químicos. En los alcoholes son los polímeros y caucho. La producción del polietileno, el 1-buteno, se utiliza como conómero y obtención de polietileno baja y densidad. Entre otros productos se utiliza en la producción butil mecarpano. El óxido de butileno reacciona intermediatamente en los aldehídos y en los alcoholes y entre otros. Sus propiedades: es un poco inflamable. El buteno es muy inflamable y sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Es muy peligroso para la salud y la inhalación. El buteno puede causar asfixia, dolor de cabeza y vértigo, entre otras cosas. Otro ejemplo que tenemos es el penteno. Su nombre en nomenclación IUPAC es pen-1-eno. El penteno es un hidrocarburo que está formado por 5 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Sus usos del penteno: se utiliza como adhesivo para la gasolina y se utiliza en la fabricación, entre otras sustancias químicas. El penteno se utiliza en las matrices y en las olefinas. El penteno también se utiliza como policiclopenteno. Su obtención del penteno se obtiene como un subproducto del cráneo térmico o catalizador en el petróleo y se obtiene durante la producción del etileno y el propileno mediante el cráneo térmico de las fracciones de los hidrocarburos y las propiedades del penteno. El eteno es otro ejemplo que tenemos. El eteno es un gas incoloro y es muy inflamable y más pesado que el aire. Es un compuesto químico que se utiliza en la industria química y en la biología y usos industriales. La fabricación del petróleo, cloruro y del vinilo y el óxido del etileno, acetileno, esteros y entre otros monómeros. Solubilidad de metales y la producción de plásticos. La obtención de los compuestos del ácido acítico es el alcohol etílico y entre otros alcoholes y sus usos biológicos. Y se extrae de la hormona vegetal que regula la maduración de la fruta, estimulada en la ascensión de las hojas y las flores. Estimula el crecimiento ápice en algunas plantas, inmadurando como el arroz, como induce la germinación de las semillas. Los alquenos también se utilizan mucho para la fabricación de plásticos, polietileno y en los polipropilenos, en la fabricación de envases y textiles y en los equipos, la fabricación de tuberías, desagües, cables, alambres y recubrimientos de papel, maduración artificial de las frutas como piñas y tomates, y en la fabricación de agulos, girasoles, dióxidos y su fabricación de sustancias para el campo clínico, como guantes, bolsas para el suero, catéteres, jeringas, pipetas, gradillas y aislamientos en la fabricación de sus sustancias, investigando las científicas como anestésicos y alcoholes. Nuestro tercer compuesto orgánico son los alquinos. Los alquinos los podemos obtener mediante diversos métodos, entre ellos la destilación, la deshidrogenación y la reacción de acetatilos y la condensación. La deshidrogenación se elimina con un átomo de halógeno y un diluido alquílico como una base muy fuerte, como el hidroxilo de sodio. Se trata de los hidroáulos bisiduales y el óxido del potasio. En la deshidrogenación se hidrogenan los alquenos con catalizadores como el platino, palidio o radio. Sus reacciones de
de acetiludos se reacciona con un haluro del alquilo y un metal alcílico, como podría ser el sodio o el potasio, para producir nuestro acetiluro. El acetiluro reacciona como otro haluro de alquino para formar un alquino condensado. Se utiliza el etino para formar el aldehído en la reacción y en la condensación para obtener nuestro acetilado. Se calienta y se cae y se convierte en carbón seco. Es un horno eléctrico para producir nuestro carbono de calcio. Se le agrega agua al carburo de calcio para producir acetileno y cal hidratada. También se puede obtener mediante metano o un gas natural. Los alquinos son compuestos que tienen enlaces triples o en los átomos de carbono. Algunas reacciones químicas de los alquinos podría ser cuando reaccionan con los halógenos para formar tetraalcanos y en las presencias de dos moleculares. Los alquinos reaccionan con el hidrógeno formando un alcano en presencia de un catalizador apropiado como el níquel, paladio o platino. El enol inestable sufre de un traumatismo enolético, es decir, un recubrimiento de la formación de los aldehídos o podría ser cetonas. En la reacción de sublimación, el átomo de hidrógeno en el átomo de carbono de triple enlace se desplaza con un átomo de metal. Los alquinos terminales pueden reaccionar con base para agregar un carbono denominado genéticamente con los alquinos. Por ejemplo, podría ser el hexino. Su nombre IUPAC es Hex-1-ino. El hexino tiene varios usos, entre ellos puede ser la síntesis orgánica y la preparación de tetrafluoruro de borato. En los usos del hexino, el hexino es un hidrocarburo líquido incólico que se utiliza como reactivo en las síntesis orgánicas. El 3-hexino se utiliza en la síntesis de ligados heteropinos funcionados. El hexino se utiliza para preparar tetrafluor. En sus propiedades del hexino es miscible en los disolventes orgánicos y en los disolventes con agua. Es compatible con agentes de óxidos fuertes y agentes productores fuertes, y también podría ser en los ácidos. Otro que tenemos es el butino. Su nombre IUPAC es But-1-ino. El butino es un hidrocarburo que se utiliza en la producción de plásticos, caucho y entre otros compuestos orgánicos. También se puede usar como combustible para soldar, cortar metales. En los usos del butino, su fabricación es de plásticos y en la producción de compuestos orgánicos son sintéticos. En la elaboración de caucho se obtiene con benzol, produciendo los polietilénicos de alta o ya sea baja densidad. Manufactura del polibutilieno. Otro ejemplo que tenemos es el propino. Su nombre en IUPAC es metilacetileno. El propino también es conocido como un metilacetileno. Tiene usos como un combustible y en las soldaduras y en la fabricación de productos, y es combustible. Se usa como combustible para cohetes y se opera en oribista de terrenación baja y se utiliza como combustible especial en las soldaduras, y también se utiliza como en laboratorios y en las fábricas. ¿En qué se utilizan los alquinos? Los alquenos tienen diversos usos, entre ellos tienen un combustible y en la industria química, farmacéutica, en la perfumería y en la textilidad de combustibles. El acetileno es un alquino más producido por el combustible. El etileno se utiliza en procesos de la soldadura. Los alquinos son importantes en el producto y en la participación de PVC en el caucho artificial. El etileno se utiliza para producir mezclas y el etanol es con un acrílico. El cuarto compuesto orgánico son los derivados halogenados. Los derivados halogenados son compuestos químicos que contienen un átomo de halógeno. Podría también ser cloro, bromo, flúor o yodo, unidos a un hidrocarburo. También se les conoce como halogenados
en alquino y en propiedades tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos con el mismo número de carbonos. Son solubles en el agua y se disuelven en disolventes polares. Su densidad depende del peso del átomo químico y del halógeno. En sus usos son disolventes industriales, analgésicos o antisépticos en medicina, fabricación, en extrusión y en incendios. Sus reacciones químicas varían mucho, así como podrían ser que participan en la reacción y en la sustitución de adicción, y estas reacciones nos permiten obtener otros compuestos orgánicos importantes como en los alcoholes, éteres, alcanos y en la reacción de sustitución. Los alcanos pueden reaccionar con el cloro-bromo a través de una reacción de halógeno sustituida. Un ejemplo que tenemos es el clorometano. En su nomenclación IUPAC es cloruro de metilo. El clorometano también es conocido como un cloruro de metilo y se utiliza como refrigerante en la fabricación y en otras sustancias químicas y en la síntesis de la orgánica. Sus usos. Referencialmente se usa como refrigerante para más de 50 años. También puede ser sustituidos por otras sustancias químicas debido a su toxicidad y en la fabricación de sustancias químicas. Se usa en la fabricación de siliconas y reactivos de Green-Herdan, policillo, y en ciertos tipos de polietileno. Síntesis orgánica se usa para producir reactivos y el glinerar. En los compuestos organometálicos que reaccionan en una amplia gama de electrónicos. Otro que tenemos es el cloruro de terbutilo. Su nomenclación IUPAC es 2-cloruro 2-metilpropano. Se utiliza como materia que participa para la síntesis de los productos farmacéuticos y agroquímicos. También se usa para preparar las sales que llevan los compuestos del alcohol. El terbutilo participa en la reacción química Friedel-Crafts. Es una materia que participa relacionando la sustitución de meclofila. Propiedades del cloruro: es un éter, ligeramente puede ser miserable en el agua, incompatible con los genes disolventes y en las fuentes. Otro ejemplo es el fluormetano. Su nomenclación IUPAC es tetrafluormetano. Es un gas inflamable y no tóxico que se obtiene sustituyendo un átomo de hidrógeno del metano por un átomo de flúor. También se le conoce como fluoroterano de metila. Sus propiedades: tiene un olor agradable a éter. Es narcotrítico a altas concentraciones. Se puede liquefear a temperatura y presión estándar, que va con la evolución del flúor y del hidrógeno. Altamente tóxico. Sus usos: se utiliza para los productos semiconductores y electrónicos. Se utiliza en procesos de grabado y en la capacitación de protección en circuitos electrónicos. Comparando con otros fluorcompuestos, el fluormetano tiene un compuesto de hidrocarburo. Los alcoholes. Los alcoholes son un grupo de compuestos químicos orgánicos formados por un grupo funcional de hidroxilo a partir de los hidrocarburos mediante la sustitución de uno o más grupos hidroxilos por un número igual de átomos de hidrógeno. El término se hace también extensivo a los diversos productos sustituidos que tienen el carácter neutro, que contienen uno o más grupos. Las reacciones químicas de los alcoholes pueden participar en diversas reacciones, como la oxidación, la deshidratación y la halogenación y la deshidrogenación y la combustión. La oxidación de los alcoholes primarios se oxidan en aldehídos ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios se oxidan con las cetonas. Los alcoholes terciarios se oxidan fácilmente con la deshidratación. Se puede obtener alquenos al añadir un ácido mineral en un átomo. Se puede obtener éteres y la deshidratación de alcoholes a menor estructura en un proceso de alcohol y halogenación. Los alcoholes con reacción de los
halogénados de hidratación pueden dar en un alquino de agua. Los alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y secundarios. La deshidrogenación de los alcoholes primarios y secundarios pierden hidrógeno para formar aldehídos y las cetonas. El etanol, también conocido como el etanol acíclico, tiene diversos usos, entre ellos un disolvente combustible, antiséptico y en la elaboración de bebidas alcohólicas como disolvente, y se usa en la síntesis farmacéuticas de los plásticos, en los perfumes y en la cosmetería. Ese compuesto también lo podemos encontrar en la química analítica y se usa para extraer los alcaloides y las materias vegetales. El pentanol, también conocido como alcohol anílico, es un líquido con un olor característico. Se utiliza como disolvente en las saberaciones y en las artificaciones fabricantes como unas sustancias químicas caracterizadas en sus usos y en su estructura. El metanol. El metanol es un alcohol inclorado que se usa como disolvente combustible y en la anticongelación de las síntesis químicas. También se le conoce como alcohol de madera y alcoholes metílicos en los usos industriales. La fabricación en anticongelantes para vehículos, fabricar las plagidas para aplicar un líquido combustible y diluir las pinturas en las fábricas y en las tintas. ¿En qué se utiliza los alcoholes? Los alcoholes tienen muchos usos en la industria, en la ciencia, en la medicina y en el hogar. En los usos industriales se puede utilizar como disolventes en la industria textil y en las colorantes en los productos químicos, en detergentes de perfumes y en alimentos de bebidas, de cosméticos y de pinturas viniles. Se utiliza como combustibles en los motores de los automóviles de carrera, como aditivo a la industria del petróleo y el gas. Se utiliza como intermedios de las síntesis orgánicas y en los usos metílicos. Se utilizan como desinfectantes, antisépticos y en la industria médica y farmacéutica. Se utiliza en el producto de los medicamentos y se utiliza para desinfectar heridas y superficies. Se utilizan para desinfectar la piel antes de los procedimientos quirúrgicos y usos domésticos. Se utilizan los productos de limpieza como desinfectante y se utilizan las toallas y los geles antibacteriales. Algunos tipos de alcoholes es el alcohol etílico, también conocido como el etanol, alcohol isopropílico y el metanol, también conocido como el alcohol de madera, y son los alcoholes vinílicos. Nuestro siguiente compuesto orgánico son los aldehídos. Los aldehídos se pueden obtener a partir de los alcoholes alquenos y los cloruros de ácido a partir de los alcoholes. Se destilan en el alcohol primario como permaturo y en el potasio. Se oxida en el alcohol de un PCC de jabones y se oxida en el alcohol primario y secundario del dicromato del potasio y las permutadas del potasio a partir de los alquenos. Se utilizan como hidroformación o síntesis del óxido. Sus reacciones químicas. Los aldehídos tienen varias reacciones químicas. Entre ellas es la oxidación y la adición de los alcoholes y la reacción del óxido. Los aldehídos se oxidan fácilmente con los carboxílicos y se oxidan por el oxígeno del aire y se oxidan como reactivos, y el ácido tiene un número de carbonos en el aldehído de adición de los alcoholes. Los ejemplos que tenemos es el pentaneído. El pentaneído, su nombre IUPAC es pentanal. El pentaneído, también conocido como valdereído, se usa en la industria de aromatizantes para las resinas y en los aceleradores de caucho. En los usos del pentaneído, la fabricación se elabora por los artificiales y en unas frutas acelerando la vulcanización intermedia de los productos del ácido berílico y del alcohol almílico, estando gaseoso, y en el estudio del patrón de la pérdida soportando de los compuestos volatales. Otro que tenemos es el butaneído.
El butaneído en su nombre Yupac es butanal. El butaneído tiene resinas sintéticas y polarizados del PVC. Es solventes, plastificación, aceleraciones de caucho, aceleraciones de bronceado, perfumes y sabores. Otro ejemplo que tenemos es el propaneído, que su nombre Yupac es propanal. El propaneído se usa como saborizante, desinfectante, conservante y en la fabricación del plástico y del caucho. Es un líquido inclorolo y un fuerte afrudato de los saborizantes sintéticos en la fabricación del plástico y del caucho, desinfectante y el conservante. Considerado de seguridad, está incluido en la lista de sustancias peligrosas. Tiene un bajo olfato y es un irritante primario. Su rápido metabolismo limita las reacciones críticas necesarias de los tumores. Los aldehídos son compuestos químicos que tienen muchos usos, entre ellos la fabricación de plásticos, perfumes, detergentes como los conservantes y como lo mencioné un poco atrás. En sus usos industriales tiene como los demás, que es el pentanol y todo eso que se fabrican los perfumes y las esencias, y como detergente de jabones. Nuestro último compuesto orgánico y menos importante son las cetonas. La cetona es un compuesto orgánico que tiene un grupo funcional carboxílico unido a 2 átomos de carbono y a diferencia de los aldehídos, es un grupo carbonílico que se usa al menos en un átomo de hidrógeno y las cetonas se obtienen a partir de la descomposición de grasas para obtener la energía y en el proceso de la síntesis en el cuerpo. Cuando el cuerpo no obtiene la glucosa descomponente para los gases para obtener la energía, cuando el grupo descomponente de grasa es demasiado rápido, las cetonas se acumulan en la sangre y en la orina. La presencia de la cetona en la sangre o en la orina indica que el cuerpo está quemando grasas en lugar de la glucosa. Sus reacciones químicas. Las reacciones químicas de las cetonas son aquellas que permiten su transformación entre otros compuestos orgánicos y entre estas reacciones se encuentran la adición nucleofílica y la reacción más importante de las cetonas que se produce debido a la reversión del grupo carboxílico oxidando las cetonas. Puede oxidarse en el reactivo de la teolis, reproducción de las cetonas y reunirse en los hidrógenos. En la hidratación las cetonas pueden formar muchos hidratos. Algunos ejemplos que tenemos que en lo que se utilizan las cetonas son, uno es la hexanona, su nombre Yupac es hexan 2-ona. La hexanona se usa como disolvente para producir las sustancias químicas y existen diferentes tipos de hexanona como el N-hexano y el 2-hexano. Se usa en los laboratorios para extraer aceites vegetales y en las cosechas como los granos de soya. Se encuentra en gasolina, pegamentos y caucho y se utiliza como producto de limpieza en los textiles y en las muebles del calzado. Las 2-hexona se forma como residuo de actividades industriales como en la fabricación de pulpa de madera y en la producción de gas a partir del carbón. Otro ejemplo que tenemos es el butanano, que su nombre Yupac es buta-2-ona. El butanano, también conocida como la metilesano, es un líquido inflamable volátil que se utiliza como en la industria como en solvente en la fabricación de pinturas viniles y en el spray y en los adhesivos como contacto de alta resistencia. En los adhesivos y como en el contacto de alta resistencia, recubrimientos como los vinilos acrílicos y en los productos químicos como los desinfectantes, anticonceptivos y desengrasantes en los plásticos del papel transparente y del aluminio y en los textiles con los cueros sintéticos. Otro ejemplo que tenemos es la metanona. Su nombre en numeración Yupac es 2-metil. La metanona es un compuesto orgánico que se puede tener diferentes estructuras y en usos estructurales. La metanona es un sólido cristalino blanco con olor aromático. Se caracteriza por tener 2 grupos fenilo unido a un grupo carboxílico de carbono, doble enlace y oxígeno. La metanona es un polvo que es para lo antes mencionado.
Otro compuesto con el nombre de metanona es la metanona 4-amino 2,7 dimetroxi, que es un carbohidrato. Y con eso finalizamos los grupos de compuestos orgánicos. Gracias.